porque pueden aparecer sensaciones de ser controlados o absorbidos por el otro. Bueno, gracias por el recordatorio. Tenemos que en las relaciones cercanas puede aparecer la sensación de ser controlados o absorbidos por el otro, de forma simultánea o un miedo intenso a la pérdida. Entonces, el rechazo o el abandono. Síntomas que siempre uno pregunta. ¿Sientes miedo a quedarte solo, a que te dejen, te abandonen? ¿Sientes incapacidad, por ejemplo, para poderte manejar, resolver por cuenta propia? O también cuando se sienten rechazados por no tener una validación previa. Recordemos que uno de los principales problemas que tiene ese trastorno, y recordemos que es de personalidad, que hay un problema de arrastre de muchos años, siempre es la invalidación emocional. ¿Para qué te digo lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo quiero, si tú me vas a hacer sentir mal? Y para eso quiero desplegar un buen ejemplo. Necesito un voluntario, yo voy a elegir la democracia entre todos los presentes. Así que me gustaría que voluntariamente alguien se ofrezca para poder hacer un pequeño ejemplo y entender cuál es el problema o cuán grave es la invalidación emocional. El voluntario puede alzar la mano, puede dejar un mensaje. Y si no tenemos a nadie, tendré que yo elegir manualmente. Que tenemos bastantes hoy día, me alegro muchísimo tener bastantes participantes. Y como no veo voluntarios, tendré que elegir a la democracia. Así que vamos a elegir... muy bien, Luis, tú te ofreces. Vamos, activa tu micrófono, Luis. No sé si puedes... ¿Me escuchas fuerte y claro, Luis? ¿Cómo estás? Luis, ¿todo bien? ¿Por qué no puede poner esto? Luis, manifiéstate, por favor. Porque tu micrófono está activo, acá me indica el mito. No puedo en ese aspecto reactivarlo. Luis, ¿estás ahí? Creo que Luis no está con nosotros, solamente estuvo en alma, parece. Luis, si tienes un problema de audio, por favor, puedes... Disculpen, tuve un pequeño problema con el Meet. Parece que vamos a dejarlo de esta manera. Luis, ¿me escuchas fuerte y claro? Por favor, ¿puedes hablarnos? ¿Tienes el micrófono activo? No, no nos escucha Luis. Parece que hay un problema con su micrófono de él, seguramente. ¿Qué será? Disculpen más en la interrupción. Entonces, como iba mencionando, señores, vamos a entenderlo de una forma fácil. Aunque quiero un voluntario igualmente, así que como no Luis está con nosotros, vamos a buscar otro voluntario. Así que quiero probar con The Team Marine de Dopingüe. Bien, ya tengo a alguien. Probemos. No puedo hablarle. Ya, qué problema. No tenemos. Muy bien. Como no tenemos, ya voy a tener que pedirlos manualmente. Esto no es como el Zoom. No hay problema. Nos tenemos que acoplar en lo que se pueda. Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Lo que hay que tener en cuenta acá es lo siguiente. 2 puntos. Digamos que veo matemáticas. Imagínense ya no a ese servidor, sino a un niño de 7 años, 6 años, que se dio en sus primeros cursos de matemática y le cuesta bastante en el colegio. Este niño va justamente a ver a sus padres, se saca un 20, digamos, como ejemplo, en un examen de matemática, y yo les pregunto, ¿qué tipo de respuesta esperaríamos realmente de nuestros padres en un curso que nosotros nos cuesta manejarnos, nos cuesta tener buenas notas, sacando el puntaje perfecto? ¿Qué creen que podría pasar? ¿O qué tipo de respuesta deberían darnos nuestros padres en ese tipo de ejemplo? O tutores o cuidadores. ¿Algún ejemplo? ¿Nadie? Bueno, no tenemos a nadie. Entonces, ¿qué se espera? Que haya una felicitación, un tipo de reforzamiento, no me reforzamiento positivo, sería lo más elemental, sea con objetos tangibles o pueden ser intangibles como reconocimiento, felicitaciones y demás. Pero si yo te digo que en vez de decirte eso, yo te digo, ¿sabes qué? Ese es tu deber, eso es lo que tú tienes que hacer, no es lo que yo tengo que reconocerte, ese es tu deber como alumno. El problema de eso es que se vuelve frustrante. Y esta persona que estoy dando como ejemplo aprende que en el tiempo no hay nadie que valide las emociones o las sensaciones que puede tener. Es un primer problema. Y aprendes en el tiempo que vas a ir aguantando todo lo que te dicen. ¿Por qué? Porque el otro me va a hacer sentir mal, me va a invalidar, me va a incomodar o va, digamos, a ofenderme con su término o con lo que puede estar expresando, sintiendo. Lo cual, lamentablemente, es el primer punto de partida para todo el tema del diagnóstico. Recordemos que esto siempre por formalidad
se debe diagnosticar a los 18 años, pero no se sorprendan que ya tenemos comportamientos de límites durante la adolescencia especialmente, más que nada por el problema de control de impulsos y la inestabilidad emocional que se genera. Bien, hablemos de sintomatología clásica, ¿no? De sintomatología sencilla para entendernos, ¿no? Tenemos acá algunos puntos clave, algunos que ya hemos visto y he mencionado previamente, antes de continuar. ¿Hasta acá todo está claro o hay alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas hasta acá antes de continuar con la sintomatología clásica? ¿No? Bien, me dicen que no, o no tienen respuesta, vamos a seguir avanzando en ese aspecto. Perfecto, gracias Silvana. Continuemos en ese aspecto. Tenemos, acá hay 7 síntomas que he querido resumirles para que sea más entendible y más sencillo de llevar. Tenemos inestabilidad emocional, alteración de percepción, problemas de control de impulsos, riesgo de autolesión o suicidio, extremos de intensidad de emociones o sensación de ser incontrolable, requerimiento de validación de emociones por parte de otros y el miedo al rechazo, abandono y la soledad. Ahora, hay otros riesgos que también podemos añadir. Por ejemplo, los antecedentes de violencia física o psicológica siempre es importante que se evalúen. No los coloco como una primera instancia, pero creo que es necesario también colocarlo. O sea, yo creo que es un buen punto de evaluación. Hay investigaciones que no asocian de todo, hay una correlación directa entre el abuso sexual y lo que es el trastorno límite. Pero se ha visto en muchos consultantes que hay ese tipo de dificultad. No podemos decir que uno genera el otro, pero siempre es muy frecuente encontrar temas de abuso sexual. No es algo normal de encontrarlo. Ahora, vamos a ir por partes, ¿no? Empecemos con la inestabilidad emocional. Vamos a explicarlo de una forma muy didáctica. Una montaña rusa no es, por ejemplo, una pista plana, una carretera o una autopista. Es un lugar donde tienes picos, tienes caídas, tienes espirales, puedes hasta incluso darte la vuelta al contrario. ¿Qué quiero decir con todo esto? Es normal que todos sintamos emociones durante el día. Alegría, tristeza, enojo, frustración. Cualquier tipo de emoción podemos hablar. El problema, como les dije, es que acá las personas sienten al doble, al triple o al cuádruple de fuerza que una persona normal. Hasta el quíntuple en algunos casos. Es como que me quiero la uña, pero me pongo a llorar a mares. Pero tú dices, ¿pero justifica realmente un llanto por una uña quebrada? Como que no hay una coherencia necesariamente en el acto y la emoción que puede darse. Entonces, esto justo no siempre hay un tema que debe ser evaluado en primera instancia. Segundo punto, alteración de percepción. Esto más lo tenemos como disociación, que ahora se hacen bastante bromas con este término. Pero tenemos la disociación o la alteración de la percepción cuando hay sobrecarga de estrés en las personas inestables. Por ejemplo, las personas de este tipo, cuando tienen estrés, muchas veces sienten que algo les mira, algo les observa cuando están solos por sobrecarga de estrés. Pueden escucharse incluso cierto tipo de voces, pero eso se interrumpe cuando, por ejemplo, digamos, la puerta que tengo yo atrás se abre de la nada. Y no sé, me pasa la voz y pareja y me dice, Carlos, está la cena. Entonces yo dejo de disociar. Esas son alteraciones de la percepción que pueden darse. Hay personas que también disocian cuando van a dormir. Por sobrecarga de estrés, a veces algunos cuando están por dormir escuchan voces. Pero no son temas de esquizofrenia ni de psicosis, son estrictamente son estrictamente temas por sobrecarga de estrés, y especialmente sucede en personas inestables e impulsivas. El control de impulsos, vamos a entenderlo de una forma también bastante simple. Ahora, punto 1. Acordemos que el control de impulsos es un seguro entre un pensamiento y un acto. Eso es lo más básico que hay que entender. Por ejemplo, yo sé que ando por la calle y un desconocido me insulta. Me mete a la madre, lo que fuera. Yo puedo coger una piedra y lanzársela. Eso es actuar por impulso. Es decir, no mido la consecuencia, no mido lo que puedo hacer con mi acto, simplemente me dejo llevar por la emoción que tengo en el momento. Y sumado que tengo un problema de inestabilidad, que si todo con fuerza, puedo actuar de formas agresivas o violentas, cuando no necesariamente yo lo soy. Ahora, ¿cómo funciona el control de impulsos? Yo pienso, este maldito me insultó, le voy a responder. El control de impulsos dice, para, no es un buen negocio agredirlo, no sabemos quién es. O te puedes meter en un problema o un riesgo mayor. Y la respuesta puede cambiar a simplemente ya no usar la piedra, sino ignorarlo. O responderle con un grito o un gesto, que lo cual es mucho menos intrusivo que usar la piedra del ejemplo que les he dicho, o
pegarle directamente, porque sí, hay personas que a veces llegan a ese tipo de extremismos de violencia. Entonces, recordemos que acá es la utilidad del control de impulsos. Te detiene antes que hagas algo estúpido, si quieres decirlo de alguna manera. Y siempre consulten siempre a sus consultantes, por experiencia les digo, hágalos entender que ser impulsivo es violento. Es más que nada alguien que actúa sin un control, o muchas veces actúa de forma torpe. O peor de aún, siempre lo digo eso como comentario con mis consultantes, alguna vez, o digamos, cuando haces estas cosas luego en frío o más tranquilo dices, oye, esto no era lo correcto, debía haber usado tipo de idea o tipo de estrategia. Sí, muchas veces se reconoce. Ahora vamos al tema del riesgo de autolesión o suicidio. Quiero saber de los presentes, ¿cuántos han atendido o cuántos están familiarizados con los intentos suicidas? Levanten la mano, no voy a hacer preguntas, solo quiero saber cuántos ya tienen experiencia tratando suicidas o personas que han tenido antecedentes de suicidio. Ya tenemos uno que me dice David Efraín. Perfecto. ¿Alguien más por si acaso ha tenido ya ese tipo de experiencia? Si no, para hacerlo un poco lento en ese aspecto. Solo Efraín. No hay problema, Efraín. Gracias. Igualmente puedes bajar la mano para tenerte en consideración. Trataré de no ser muy técnico en ese aspecto. Bien. Miren, los borderline o los límites tienen un problema de conductas autolesivas. Vamos a enlistar conductas autolesivas porque es muy extenso, pero vamos a hacer las más comunes para que nos podamos entender mejor. Golpear paredes con los puños, tirar cosas, cutting, cortarse o lesionarse los brazos, las piernas o las zonas del cuerpo, golpearse la cabeza. No sé si alguna vez han visto a Zinedine Zidane. Él fue un gran jugador de la selección francesa. Y en un partido de la final de Francia con Italia, creo que fue en el Mundial del 2006 o el 2010, no recuerdo realmente, le mete un cabezazo a un jugador italiano y termina siendo expulsado. Hay personas que pueden llegar a ese extremismo, golpear con la cabeza objetos duros. También tenemos lo que es jalarse el cabello, las personas que pueden también arrancarse mechones por estrés o por un mal manejo de emociones. Tenemos a los que se muerden las uñas, tenemos también a los que se muerden los padrastros, o también los encubiertos que se muerden los pellejos de la boca, de los labios. Entonces, todo ese tipo de conductas lo que buscan es sentir dolor. Recordemos, es una conducta que busca el dolor. ¿Por qué? Porque como explicamos previamente, las personas borderline estables no tienen una buena forma de regulación y el dolor físico les tranquiliza. O sea, recordemos que eso siempre es un punto de partida importante. Nunca se olviden, cuando encuentran un autolesivo, inmediatamente siempre sospechen límite. Y siempre sospechen que él usa el dolor, usa los golpes para tranquilizarse. Ahora, lo que es el tema del suicidio, tenemos que verlo de dos ámbitos. David, entiendo que tú ya has trabajado con esto antes. Ahora, en tu caso, has trabajado, no sé si puedas responderme la pregunta si es que estás por ahí, ¿has trabajado netamente con personas con depresión y que han intentado suicidarse o son personas que se han hecho un intento de suicida por un tema incontrolable? Si puedes comentarme, por favor, te agradecería bastante. Si estás por ahí, mi estimado David, te agradecería muchísimo, pero si no... Bueno, David, te escuchamos. ¿No? Bueno, David, no hay problema. Si queremos tímidos, no hay problema. Acá no nos incomodamos en ese aspecto. Pero es bueno siempre saber que hay personas que se han tratado ese tipo de casos riesgosos. Siempre clasifiquemos a las personas límite como riesgo suicida, pero no potenciales suicidas per se. Miren, algo que pasa en las personas inestables es que van a buscar salidas torpes a un momento desesperado. Y algunos piensan que el suicidio es una buena idea. Sí, aunque suene un poco básico lo que les digo, piensan que es una buena idea. Entonces, el primer problema acá es que obviamente las salidas son torpes. Recordemos que es una persona que actúa de forma impulsiva, de forma torpe. Y en segundo punto, recuerden también que tenemos la problemática de que cuando está bloqueado y no encuentra salida, piensa en un camino. Luego ya si tú indagas en la historia de la persona, encuentras que no hay antecedentes de riesgo realmente que generen este tipo de problemas. Muchas veces dices, no, fue una mala decisión, fue una mala jugada, no fue algo que yo quería hacer realmente, pero no sabía qué hacer en ese momento. Igualmente hay que considerar también qué tipo de intentos se dan, porque muchas veces los intentos son torpes. La gran caso que yo he visto
al menos por experiencia en ese tipo de diagnóstico, más son con temas de ansiolíticos. Creen que los ansiolíticos van a llegar a un punto de que los pueden pasar la mejor vida, pero eso no se da. Normalmente duran de más, o en casos muy drásticos llegan a lo que es un lavado gástrico al hospital. Pocos casos he tenido realmente con temas muy controversiales o riesgosos. Por ejemplo, el famoso campeón, que un tiempo estuvo de moda, que mucha gente también consumió el campeón para autoeliminarse. No hemos llegado tampoco a temas, por ejemplo, lo que es ahorcamiento o asfixia. No, algunos piensan antes de hacerlo y se arrepienten por el temor que les da. Entonces, es un tema que siempre hay que tenerlo en consideración. Ahora, extremo de intensidad de emociones, asociación incontrolable, el que hablábamos de inestabilidad. Recuerden que tanto esto y la inestabilidad están de la mano. Requerimiento de validación de emociones por parte de otros. Recuerden que les hablé de invalidación emocional hace un rato. Lo mismo aquí. La persona consume, se autoconsume, se aguanta todo, nunca lo libera, nunca lo suelta. Es un problema a largo plazo. Porque al final esos pensamientos así ya están rondando y le genera también conductas de autosabotaje. Recuerden eso también. Y como le dije también por la necesidad de validación, por la alteración de percepción, la inestabilidad que tienen, también tienen el miedo al rechazo, el abandono y la soledad. Es un pequeño resumen, tratar de hacerlo bastante corto porque esto es para hablar muchísimo más de lo que es un poco el trastorno límite. Quiero saber hasta este punto, porque es un tema introductorio, porque ya el día jueves que nos toca obviamente intervención ya mucho más marcado, vamos a ver tanto ya la psicopatología, ni los síntomas clásicos que tienen que ustedes siempre evaluar. Hasta este punto, ¿hay preguntas, dudas hasta acá, algo que no ha sido claro o algo que quieren profundizar sobre la sintomatología básica? Sería agradecido igualmente cualquier tipo de comentario o pregunta para poder también resolverles en cualquier momento. Recuerden que también pueden compartir casos sobre su experiencia y estaré encantado también de poderles asesorar de maneras bastante eficientes para ustedes. Bien, ya por ahora no tenemos preguntas, según estoy viendo, vamos a continuar con la presentación. Las comorbilidades. Ay, buenas noches, ¿quién dijo algo? Luis, ¿qué pasó? Recién te escucho. Sí, ¿me escucha? Sí, fuerte y claro, cuenta. Luis. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Quería hacer una pregunta con respecto al tema de TLP. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno de bipolaridad? Perfecta pregunta, Luis, muchas gracias. A ver, Luis, es cierto que la bipolaridad puede tener una comorbilidad con el límite, pero vamos a hablarlo en un término muy simple. El bipolar siempre oscila en dos estados, manía y depresión. Recordemos siempre que hay estos dos estados, manía y depresión. Segundo punto, recuerda que esos estados de bipolaridad duran mucho tiempo. Si hay que decirlo así, pueden durar de 2 semanas a más cada tipo de episodio crítico, sea el maníaco o sea el depresivo. Hay 3 tipos de trastorno bipolar según la clasificación del CIE-10, para hacerlo fácil. Predominancia de manía, predominancia de depresión o mixto. Siempre recuerda que son los 3 puntos básicos a tener en cuenta. Posteriormente a ello, y es importantísimo también recordarlo, algo que es bueno también que tengas en cuenta es que este tratamiento normalmente es psiquiátrico y también llevan tratamiento por litio. Es muy común normalmente que se requiera tratamiento con litio. Y recuerda que la persona oscila en esos dos estados. Las personas borderline siempre son oscilantes, digamos, y son muy bruscas, digamos, muy volubles o muy lábiles. Recuerda siempre eso. Mientras el bipolar mal que bien tiene estos periodos de manía o de depresión, tú puedes sentir una montaña rusa de emociones totalmente intensa, totalmente, digamos, sin parar en un solo día. Es lo que hace este diagnóstico más llamativo que un bipolar. Ahora, sí puede haber riesgos con un bipolar, no es muy frecuente, pero es importante también aclararlo. Siempre tienes que primero verificar cuál es la predominancia. Es lo que te sugeriría. No sé si esto en parte un poco resuelve tu pregunta, mi estimado Luis. Te agradecería bastante si me lo pudieras mencionar. Sí, sí está claro, sí lo entiendo. Perfecto, muchas gracias más bien. Justo tengo el gusto, no sé. Con el permiso también de los presentes, quiero hacer un saludo a mi profesor que está hoy día visitándonos, a mi maestro, el
el magíster Walter Patricio. Quiero mandarle un saludo muy grande desde mi pequeña tribuna aquí. Y bienvenido, profesor. Gusto también en verlo después de bastantes lunas. Bien, continuamos con lo mencionado, porque obviamente tenemos una clase que cumplir nosotros, y mientras que el Meet me está jugando una mala pasada con mi pantalla, seguiré dando lo que es las comorbilidades comunes del trastorno límite. Perfecto. Tenemos trastornos de ansiedad, tenemos trastornos del estado de ánimo, como la depresión, la manía, la bipolaridad, que hemos hablado un poco con la pregunta de Luis. Tenemos también los riesgos de adicciones, tenemos también otros tipos de trastornos psicóticos, también los trastornos de conducta alimentaria, como lo que es vigorexia, que es un término que es reciente, de la anorexia nerviosa, y la bulimia nerviosa, que sí, se llaman así. Y lo que son otros diagnósticos y síndromes que son relevantes. Así que es lo primero que yo quiero mencionar antes que nada. Cada uno vamos a explicarlo, obviamente, porque voy a tratar de agrupar los cuadros más comunes. Recuerden, hoy es una clase de pura psicopatología básica. Es lo que voy a tratar de hacerlo de una forma muy concisa, muy breve y que obviamente pueda ser claro para ustedes. Entonces, vamos a hablar de dos diagnósticos clásicos de ansiedad. Porque hablar de TOC no es frecuente, voy a mencionarlo, pero sí vamos a ir poco a poco en ese aspecto, ¿no? Desde el primer punto vamos a hablar del trastorno de pánico. Ahora, trastorno de pánico, ataque de pánico o ansiedad episódico paroxística, para los que son bastante técnicos. Para entenderlo fácil, el trastorno de pánico es un cuadro tipo ansioso, porque es un F41.0, si no mal recuerdo, según nuestro manual de CIE-10. Es un cuadro que hay dolencias somáticas en el individuo, pero estas dolencias no cotejan un patrón físico. Es decir, no es que, digamos, tú estás sufriendo del corazón, no estás sufriendo problemas en los pulmones, no estás sufriendo problemas de respiración, de hipoxia. Las dolencias son muy intensas, son aleatorias, no siempre tienen un orden, una frecuencia cuando se van a dar, pero son bastante incapacitantes o bastante incómodas. Imagínense, ¿no? Ustedes están caminando por la calle en un día cualquiera, un día normal, y de la nada sienten que la respiración les empieza a cortar. No pueden respirar de la misma manera. Y junto con ello empiezan a sentir un miedo bastante fuerte. Luego de eso sienten que el pecho les empieza a aplastar. Es como que está oprimiendo las costillas a los pulmones y el corazón empieza a latir con fuerza. Existe una taquicardia. Son los tres síntomas más clásicos que configuran un trastorno de pánico. Hay más síntomas, porque obviamente la ansiedad puede mutar en un montón de sintomatología, desde lo que es, veamos, ¿no? Desde lo que es punzadas en pecho, espalda, corazón o articulaciones, o también en extremidades. Tenemos temblores, también existe la polinuria, o ir a miccionar constantemente, diarreas, o hay personas que se aflojan el estómago por ese tipo de ataques. También lo que es, ¿cómo se llama eso? También lo que es sobre, digamos, cierto tipo de dolencias, también como contracturas también pueden darse, un la y un más y un largo, etcétera. Entonces, todos estos síntomas que ustedes pueden googlearlos tranquilamente van a diferir en cada síntoma o cada enfermedad física. Si ustedes tienen pánico y van al médico, el médico no te encuentra nada. Tus pulmones están bien, tu corazón está bien, te ponen este electrocardiograma. He tenido casos que han llevado hasta electrocardiograma y diciendo que tenían un problema cardíaco coronario y no hay. Hoy vamos a por partes. Antes de continuar, porque quiero responder la pregunta de Luis. A ver, Luis, el TLP reversible y irreversible se aborda con fármacos y terapias. Ahorita te explico eso. Y desde qué edad se presenta el problema y cómo identificarlo. Bien. A ver, Luis, vamos a hacer una revisión rápida. Quiero ir de lo más fácil a lo más difícil. Primer punto. Vamos a recordarte siempre que la edad, pues, normalmente te dice el manual diagnóstico que tú tienes que empezar, se tiene que diagnosticar a los 18 años. Pero, y acá hay un pero importante, ya puedes encontrar ese tipo de rasgos en la adolescencia. Tranquilamente de los 12, 13 años ya, si tú ves este tipo de conductas riesgosas que hemos hablado al principio, es más fácil identificarlo. O sea, recuerda eso en esa primera instancia. Y en segunda instancia, sobre lo que es el trastorno límite, los DBT normalmente lo que buscamos es que la persona integre los sentimientos, las emociones, junto con las creencias o la cognición. Un trabajo integrador. Primero se trabaja temas de autorregulación, voy a hacer un poquito spoiler en la clase del jueves, pero vamos avanzando. Se trabaja en temas de autorregulación emocional, eficacia interpersonal, también que tenga mejores para resolución.
Más que lo de reversible y irreversible, es que justamente se busca un mejor comprendimiento y un mejor aprendizaje de esas estrategias. Es decir, te damos estrategias en primer lugar que tú aprendas a sentir, pero sin que esto genere caos en ti, por decirlo de alguna forma. Y en segunda instancia, que aprendas de a pocos a decir las cosas que te afectan, lo que te aflige, tengas una mejor capacidad comunicativa, no solo con tus seres queridos, sino en general con los demás. Ahora, hablar de irreversible, yo más considero este diagnóstico, más que hablar de ello, lo considero como un trastorno conductual hasta cierto punto, personalmente. Ahora dirán, ¿por qué? Porque, no, pero Carlos, el manual te dice que es de personalidad. No digo porque si ustedes hacen una sumatoria, directamente es conductual, con una base de arrastre en ese aspecto, que es un periodo de muchos años que madura para llegar a donde estamos. Entonces, hablar de reversibilidad, no abordemos esta como una enfermedad per se, porque no es que sea una enfermedad, simplemente es un tema que la persona no controla emociones, actúa por impulso o hace conductas torpes que afectan su desempeño y el de los demás, sumado a un problema de percepción también, de invalidación y demás. Ahora, normalmente lo recomendable, Luis, se trabaja con técnicas de línea conductual que han demostrado a la fecha ser lo más eficaz y lo más eficiente. Y en segunda instancia, en algunos casos yo sugiero la medicación cuando hay temas de riesgo. No es que sea mi primera instancia yo decirte, sabes que eres límite, te vas con el psiquiatra en una, no es lo correcto. Porque hay personas que son reticentes o tienen miedo al psiquiatra. Puede haber muchas creencias, nos gusta o no, estamos en un país donde la salud mental todavía es un tabú. A pesar que la pandemia desnudó bastante esto y la necesidad de tener una política de salud mental bastante más grande. Entonces, yo te sugeriría, Luis, que tú evalúes primero el riesgo. Si la persona, sí, digamos, yo siempre hago un acuerdo el primer día. ¿Sabes qué? ¿Tienes miedo al psiquiatra? Perfecto, no lo hagamos. Pero va a haber dos condiciones que tú me debes cumplir. Primero, vas a asegurarte de cumplir las indicaciones que se te dan aquí a la letra y prométeme que no vas a hacer ningún intento de suicida durante el tiempo de trabajo. Si tú puedes prometerme conmigo eso durante todo el tiempo de que estemos en sesión, no hay necesidad. Ahora, Luis, hay ciertos casos, porque vamos a ver algunos tipos de comorbilidades comunes que sí sería recomendable mandarlo con un psiquiatra. Recuerda, acá hay un criterio técnico que tú también debes ponerlo en cuenta. No todo caso tiene que ir al psiquiatra. Hay casos que sí requieren, porque obviamente, no sé, tener un cuadro de conducta alimentaria, una dismorfia gravísima con un borderline es común y peor es riesgoso. Entonces tú no puedes ahí negociar. Es actuar de llano. Si tú tienes, por ejemplo, no sé, tienes ¿qué se me ocurre? Un borderline que disocia y puede tener ideas delirantes, esto es riesgoso. Tiene que tener en cuenta que hay cuadros que son reversibles o son muy básicos, como el trastorno de pánico, las fobias específicas, la agorafobia, que no requieren una medicación per se. Simplemente con entrenamiento, con técnicas también con guías conductuales que son útiles, pero yo más recomiendo la DBT porque al final llega a ser una evolución de la guía conductual. Justamente es algo que se debe aprovechar. No sé si en parte resuelve tu pregunta. Yo, como te digo, tienes que ver un montón de variables. Pero yo personalmente te diría que más que reversible, sí es reversible porque una persona puede rehacer su vida, puede tener tranquilamente una vida común y silvestre como cualquier otro. Y lo que es la terapia siempre es DBT y apoyado en TCC o cognitivo-conductual y la edad, como te digo, en la adolescencia. Espero esto un poco resolver tus preguntas. No sé, Luis, si puedes estar contigo. Agradecería bastante si me lo pudieras mencionar. Sería muy, muy útil para mí también tenerlo en cuenta como consideración. Bien, entonces continuando en ese aspecto, agradeciendo también las reacciones que me están dejando por chat. Vamos a seguir hablando ahora del estrés postraumático. Ya hablamos un poco del trastorno de pánico, un trastorno que genera alguna angustia. Y el estrés postraumático es casi lo mismo, pero con una variable, un flashback. ¿A alguien le gusta ver telenovelas? Tal vez. Bueno, si han visto tal vez un tiempo que estuvo de moda Pasión de Gavilanes, Betty la Fea, que un tiempo estuvo entre los primeros en Netflix, se darán cuenta que muchos personajes recuerdan cosas de varios episodios atrás. Y lo hacen en un tono pues un poco más oscuro, sepia o blanco y negro, ¿no? Dependiendo del uso que le dan como recurso. Entonces, el flashback acá sí se da. Hay un trauma, hay un evento que se presenta, ese tipo de síntomas después de 6 meses. Y voy a darlo con un ejemplo que yo he tenido a cargo para que nos entendamos mejor. Paciente de
16 años tenía esa señorita. Sí, venía desde Jicamarca. Cuando yo la atendí por primera vez, venía desde Jicamarca. Cuando viene a consulta, menciona que ella revive un evento sobre lo que es tocamientos por parte de un familiar. No voy a dar detalles porque no sería necesario. ¿Qué ocurre? Al ser consultada durante consulta, digamos, al ser consultada sobre qué estuvo pasando, ella menciona que esto pasó hace 4 años atrás. No se acordaba, no lo mencionaba, simplemente lo dejó quieto. Hasta que, antes de la consulta, uno de los familiares, no, también menciona, sí, fue uno de los familiares menciona que también tuvo este problema con este tío. Entonces, esto hace que active el recuerdo y le empieza a atormentar y le empieza a atacar como un cuadro de ansiedad. Se da primero el flashback y obviamente activa toda la sintomatología que se asemeja bastante a un trastorno de pánico. Igual hay temas de respiración, taquicardia, dolencias que no en ese aspecto que no se dan normalmente. Entonces, y que el médico evalúa y no encuentra nada. Por eso después de ese tipo de evaluaciones dicen el psicólogo o el psiquiatra. Es lo que la mayoría siempre les va a mencionar. Así que por ese lado hay que recordarlo por ello. Hasta este punto, para hacer una revisión sobre los trastornos de ansiedad más clásicos, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no he sido claro? Bien. Ahora, Luis, la hipnosis normalmente era una técnica más psicoanalítica. Yo normalmente no soy muy partidario del psicoanálisis como herramienta o intervención. ¿Por qué? Miren, yo soy muy hincha de Freud, quiero mencionarlo acá abiertamente. Me gusta leer a Freud, he tenido el honor de leer a Lacan, que sí, es un dolor de cabeza realmente, por eso le dicen charlatán incluso. Me gusta mucho la teoría psicoanalítica. O sea, yo considero que el psicoanálisis hace algo bueno dentro de todas sus detractores, aunque los que nos consideramos científicos no queremos reconocerle. Hay abordajes que el psicoanálisis aborda muy bien, pero no resuelve el problema. Es decir, te da un conocimiento teórico, pero te da un pésimo resolución práctica. ¿Por qué? La hipnosis es una técnica de sugestión, Luis. Como tú mismo me dices, es una técnica de sugestión, la hipnosis. Ahora, recordemos que mal que bien el psicoanálisis se basa mucho en la asociación libre. Que tú hables frente a un diván, mirando a la nada, hasta que llegues a conectar y buscar tu trauma. Entonces, nos guste o no, Luis, la hipnosis no ayuda bastante. En realidad, lo que se recomienda incluso para tratar ese tipo de cuadros, como me mencionas, en primer lugar sería un entrenamiento o un proceso de desensibilización sistemática. Sería muy útil realmente para poderlo llevar mejor. Como te digo, yo me gusta leer el psicoanálisis, aunque puedan acá tener detractores. Yo respeto bastante a los detractores porque también me considero uno de ellos. Me gusta mucho el tema teórico, pero poco el término práctico. Entonces, yo considero que la hipnosis no es un buen camino porque requiere técnicas sugestivas y está con alguien que siente todo a flor de piel. Entonces, no me parece muy pertinente. Preferiría más bien que si puedes empolvar un poco sobre lo que es temas de relajación muscular progresiva de Jacobson, técnicas de respiración diafragmática, creo que va a ayudar más en primera instancia, más que tal vez el tipo de técnica. Para mí creo que sería más apropiado. No sé si en parte esto responde a tu pregunta. Igualmente, agradecerle a María Palomino por los comentarios también. Muchas gracias, María, y espero esto sea también de bastante agrado también para ti y para todos los presentes. Créanme que eso me gusta mucho enseñar. Es uno de mis no pasatiempo, una de mis pasiones más grandes, junto con la atención psicológica que realizo en la actividad. Bien, perfecto. Gracias más bien, Luis. Me alegro bastante que también seamos claros también para seguir avanzando en ello. Igualmente, igual que Luis, pueden ustedes participar en cualquier momento. Hago la invitación a que puedan sumarse también. Igualmente, si hay casos, hay cosas que quieren compartir, también sean bienvenidos igualmente para poderlo resolver de una mejor manera. Y obviamente, como dicen, que ese conocimiento no solamente quede como una clase, sino que les sirva día a día en sus acciones cotidianas. Porque alguien que trabaja en educación siempre le dice, conocimiento que no es práctico, conocimiento que no sirve. Continuemos. Bien, ya hemos hablado de lo que es algunos trastornos de ánimo, hemos hablado de bipolaridad, hemos hablado con Luis, agradecido a Luis también por la pregunta de bipolaridad, justo acá la tenemos 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo mixto.
Tipo 1 es predominancia de manía, tipo 2 predominancia depresiva. Polaridad, sí, señores, el tratamiento es litio. Sí es raro decir un litio, como es una pila, no. Y litio que es medicado. Hay litio médico que se puede utilizar. Comentándoles, por ejemplo, hay una entrevista muy interesante, no sé si a alguien le gusta escuchar a Hildebrand, o yo sé que tal vez es un periodista con mucha polémica. Hay una entrevista interesante que les invito a revisar que hace con Alan García. Él lo entrevista, creo que no sé si era en El Perro del Hortelano o no me acuerdo cómo se llama su programa de aquel entonces, pero le hace una entrevista, me encanta esa entrevista, siempre la miro cada que puedo, que le hace un chiste justamente con el litio. Le hace un chiste, porque sí, nos gusta o no nuestro expresidente, en paz descanse, Alan García Pérez, él era bipolar de tipo 1, con predominancia maníaca. Un dato, se lo dejo a ustedes para que lo puedan indagar, investigar y que lo tengan en consideración también. No, Luis, eso lo comenta con Jaime Bailey, pero quien hace el chiste que te digo es con Alan y con Hildebrand. E incluso Alan le dice también a Hildebrand y lo molesta por el tema de la próstata. O sea, te hago el comentario para que si tú lo constatas posteriormente en mi clase, me des razón. Es más, te invito a que termine la clase, lo hagas inmediatamente y el jueves lo conversamos. Hagamos ese reto, Luis, y veamos quién gana en ese aspecto. Me parecería genial realmente. Pero yo sí te puedo afirmar que era con Hildebrand. Con Bailey también lo habla, pero me gusta más la entrevista con Hildebrand. No sé, tengo más cariño al chato por alguna razón. Bien, recordemos algunos términos también clásicos que pueden darse. También gracias a Freddy también por darme razón, porque sí, yo sí me acuerdo claro y yo he visto esa entrevista varias veces que fue con Hildebrand, ¿no? Bien, ahora vamos por partes en ese aspecto, ¿no? Entonces, lo que quiero obviamente acá, disculpen un señor que responder los mensajes de urgencia. Disculpen un momento, por favor. Ya está, disculpen, nos estamos mandando noticias en ese aspecto. Les estuvimos diciendo, acá tenemos 3 trastornos clásicos: ciclotimia, trastorno depresivo recurrente y lo que es la depresión. Miren, vamos a un recordatorio básico para todos los presentes de depresión, porque los demás son, digamos, variables de depresión. A ver, Doc, me siento depre, o estoy deprimido, ya, ¿y por qué te consideras deprimido? Porque estoy triste. Ah, ya, justo me dice Luis que sí era con el chato. Y justo Luis, gracias también para los interesados en la caja de chat, está compartiendo también la entrevista a Hildebrand. Así que al que guste puede revisarlo. Y bueno, al final sí creo que gané mi apuesta, Luis. Bien, entonces, llega un paciente con esto. ¿Cómo le respondes que no es depresión? ¿Cómo le sustentas? ¿Cómo le argumentas? Es una buena primera pregunta, porque lamentablemente en el contexto peruano hemos banalizado o hemos bajado la categoría a lo que llamamos tener depresión. Y se lo pongo de una forma, el origen. Ya. ¿Sabes qué soy yo más práctico, Freddy? Personalmente, yo te considero que hagas un tema psicoeducativo rápido y expreso. Vamos a recordar todos juntos lo que es depresión. Insomnio por más de 2 semanas. Tu primer punto. Más de 2 semanas. No, es que yo dormí 2 días bien y al tercero mal. No aplica. Siempre tiene que ser... Ay, perdón, se cambió la positiva. Siempre tiene que ser 14 días a más. Porque también te dice eso el CIE-10. Todo es más de 2 semanas. Y siempre recuerden, sin parar, no es que un día duerme bien y al día siguiente duerme mal. No, son 14 días consecutivos. Más, sin parar. Entonces, primer punto, insomnio. ¿Usted duerme, tiene problemas para dormir hace más de 2 semanas? No, Doc, solamente hace 2 días no puedo dormir bien. ¿Pero qué pasó? Porque me peleé con mi flaca. Entonces, nos guste o no, ya ahí tienes que tú empezar a desbaratar. Segundo punto, ¿te cuesta levantarte de la cama, hacer tus actividades cotidianas? Lo que llamamos nosotros abulia. No, Doc, la verdad yo lo hago con normalidad. A veces me cuesta un poco porque duermo mucho, pero no lo hago. Pero sí puedo hacer mi día. Entonces, es bueno que ustedes siempre instruyan a las personas, educándolas, de una forma obviamente no tan directa, así sutil, que sepan que eso no es depresión. Ahora, aparte de lo que es la bulia, tenemos también el insomnio, ya hemos mencionado 2 síntomas ahorita mismo. Uno más.
Sientes que las cosas que te gustaban hacer ya no les encuentras sentido, no les encuentras placer, no les encuentras divertido, placentero. No, no, que a mí me gusta jugar pichanga y sigo yendo todos los viernes a jugar mi partido. Bueno, entonces eso ya está respondiendo a lo que es anedonia, la pérdida de placer o gusto por las actividades que uno puede realizar normalmente. Dígame, ¿usted se siente triste, apático hace más de 2 semanas? No, hace unos días. Siempre recuerden, 2 semanas a más. ¿Siente usted que le cuesta concentrarse, recordar las cosas o hacer sus actividades con normalidad? Ahora, ¿por qué? Sí, perfecto lo que me dice Jennifer Salvatierra. Prevalencia de síntomas o cuánto tiempo son. Las personas límites, Jennifer, es bueno que tú también sepas, la sintomatología por comorbilidad, porque recuerda, el cuadro predominante es el borderline. Estos cuadros pequeños son como cuadros, digamos, asociados. Se le llama así normalmente, más que comorbilidad, porque comorbilidad de los dos funcionan en simultáneo, hablamos de asociados. Siempre es bueno recordarlo. Entonces, siempre recuerda, y me parece excelente lo que dices, y es lo que he tratado de mencionarlo todo el rato, siempre vayan por la prevalencia. Nunca a la primera digan, uy, está deprimido, él ya lo sabe. No, ustedes tienen que siempre discrepar. Siempre en primera instancia hay que discrepar porque como banalizamos mucho el término, lamentablemente, tenemos que obviamente reeducar. Ahora, ¿dónde estábamos? Tenemos ya la anedonia, tenemos la bulia, el insomnio. También recordemos que la persona se vuelve más lenta, porque al no dormir, recordemos que el insomnio es la madre de todos los males en la depresión. Por eso siempre yo les sugiero, cuando vean un depresivo clásico, aborden el insomnio. Esa es tu primera meta. Lo demás, poco a poco va cayendo. Nunca se olviden de eso. Una vez ya tenemos esto, le decía, ¿por qué hay problemas de memoria, problemas cognitivos? Porque justamente no hay un buen descanso. Y necesitas igualmente las 2 semanas y ver cómo se te indica. Aparte de lo mencionado, también podemos mencionar, aparte que la memoria se altera, se siente más lento, siempre es bueno que ustedes siempre hagan esa constatación, 2 semanas a más. Lo que hace la depresión leve, moderada, grave es tanto la intensidad y la gravedad de repercusión. El recurrente es que se da de formas constantes en determinadas etapas y ciclotimia es cada cierto tiempo. Para hablarlo en fácil, pero todos, con tanto la depresión y estos últimos de acá abajo, comparten la sintomatología clásica. La bipolaridad ya hemos hablado un poco, que solamente añadimos una etapa maníaca, ese es el término correcto, maníaca, o de manía, que también jueguen cuando la persona es totalmente opuesta a la depresión. Puede tener delirios de grandeza, se siente con mucha energía, exceso de productividad, fuga de ideas, entre otros. Así que es bueno también determinarlo y detectarlo eficientemente. Hacia este punto de los trastornos de estado de ánimo, porque así se denomina entre el F30 y el F39, ¿hay alguna pregunta hasta acá? ¿O todo hasta acá está siendo bastante claro con ustedes? Igual agradecido con lo que estamos hablando hoy día bastante, tanto a Jennifer, tanto a Freddy y a Luis también. Y bueno, también mencionamos a cada uno de ustedes. ¿No? Hay que hacer una pregunta, señores, algo que no he sido claro para poder continuar. Vaya que todo está claro. ¿Sí? Bueno, todo está claro, así que prosigamos. TCA, trastorno de conducta alimentaria. Bueno, vamos a hablar de lo clásico para no hacernos líos. Anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Ahora, yo les pregunto algo. Ustedes, cuando realizan evaluación, ¿consideran que puede darse uno solo o siempre tienen que coexistir los dos? A ver, ¿quién me responde ello? Yo les pregunto, ¿existe un anoréxico puro o existe un bulímico puro? ¿Existe realmente? ¿Por qué sí, por qué no? Que acá me gustaría ser como catedrático, ¿no? Justamente como pregunta de examen. ¿Nadie se atreve a responder? ¿O le tienen miedo al éxito, muchachos? Hay miedo al éxito, muy bien, tenemos miedo al éxito, no hay problema. Bien, los dos siempre se dan en simultáneo. No voy a especificar cada uno, sino cómo es que estos convergen y cómo es que juegan, por decirlo así, entre ellos. Recordemos que en un trastorno de conducta alimentaria hay lo que llamamos dismorfia. Como se dan cuenta en la imagen, la persona se ve distinta a lo que realmente es. Bastante básico, bastante simple, pero es bueno tenerlo en cuenta. En segunda instancia, recordemos también
que tenemos, eso es dismorfia. Tenemos también temas de consumo excesivo de alimentos y luego purga. Eso es lo que juega la anorexia y la bulimia. Restricción, atracón y purga. Y justamente porque la persona tiene un problema que se ve más gorda o se ve distinto de lo que realmente es. Entonces, esos son lo básico para recordar. Una persona inestable, por ejemplo, puede llegar a tener ese tipo de comportamientos. ¿Por qué? Porque también es una forma autolesiva también, o de hacerse daño. A veces algunos usan el vómito también para sentir dolor, y obviamente esto les tranquiliza el malestar emocional que pueden estar teniendo en este momento preciso. Entonces, es bueno también recalcarlo, es bueno mencionarlo. Yo siempre recomiendo que para estos casos, cuando son de riesgo, trabajen con un buen nutricionista y un buen psiquiatra. Yo al menos sí tengo el honor de tener dos buenas psiquiatras, tanto por mi parte, quiero hacerles una mención honrosa, la doctora Mary Oliva Díaz y a la doctora Fiorella Amaro, que son para mí personas muy lindas, no solamente como personas, sino como grandes profesionales, en las que yo respeto y admiro bastante. Entonces, quiero que recordemos, señores, que esto también es bueno, también ustedes evalúen. Hay una escala que es el EATS, creo que es, no me acuerdo el nombre, pero puede servirles bastante. Yo personalmente no recomiendo mucho los psicométricos en esos casos, yo prefiero una versión conductual integral en base a las funciones del CIE-10 para que ustedes puedan determinar de mayor o menor medida la gravedad del caso. Pero sí, las razones conductuales también se dan en una persona inestable y límite. Por eso es que, como explicamos al principio, es un cajón de desastre. Hay de todo un poco y todo mezclado y todo mal. O todo caos. Bien. Hasta acá, señores. Preguntas, dudas, por favor. Me sorprende que acá la gente no pregunta. Me preocupa un poco. O no sé si estoy siendo tan perfecto como para decir que no hay preguntas, pero me gustaría saber si todo está claro hasta acá. Porque después de ello vamos obviamente a hacer un análisis de caso, que acá está, y obviamente daremos una ronda final también de preguntas. Acá vamos a hacer obviamente algunos tipos de... ¡Ay! Tenemos a Luis. Luis, dime, ¿qué pasó? Mi estimado, una consultita. Hoy en día, por ejemplo, hace poco usted habló acerca de la DBT, de la terapia Dialéctica. dialéctica. Sí, dime. Sí. También se puede trabajar todo lo que es el mindfulness, terapias energéticas, que algunos psicólogos los están usando, ¿no? Como por ejemplo el MRD, movimiento de ojos, para un poco desensibilizar, la PNL, o eso no tiene ningún sustento. A ver, vamos por partes, creo yo, porque acá me agradan tus preguntas, Luis, porque son bastante amplias, pero vamos a ir desmitificando algunos puntos, ¿no? A ver, voy por partes. Primero, a ver, si somos más clásicos, la continuidad conductual siempre se salva de apuros. Es clásico, siempre es útil, porque como se han dado cuenta por las comorbilidades que hay, los continuos conductuales más bien son los especialistas por excelencia en el tratamiento de fobias y trastornos de ansiedad. Por excelencia son los mejores. Así que a refutarles eso, no se podría. Si hablamos de TOC incluso, la exposición con prevención de respuesta es la herramienta más clásica que se utiliza. Y hasta ahora se sigue manteniendo. Ahora, con respecto a lo que dices, hay ciertas terapias, pseudoterapias también, que venden la mindfulness. Sí, la venden, porque al final de cuentas no es un tema de cómo te la enseñan, sino cómo la venden, diciendo que es el aquí y el ahora. No es cierto, las técnicas mindfulness en realidad lo que buscan básicamente, y eso se trabaja en el ética conductual como un módulo, porque básicamente para ir avanzando por varios puntos se trabaja por módulos. Pero acá más que nada tenemos que adaptarlo a la sociedad peruana. Entonces, tu primer punto, como DBT, si quieres decirlo así, es primero trabajar mindfulness, pero acá se enseña muy mal a mindfulness. Porque mindfulness no es que tú juegues con los ojos, que juegues con aromas, no, acá es más allá del espectro. Ahora, vamos a hacer un recordatorio, Luis, junto con todos los presentes. Vamos a ir de nuevo a la diapositiva de los síntomas más clásicos de un borderline. Vamos a ir acá al principio. Ahora, ¿por qué te hago este comentario? Porque lo que es mindfulness lo que busca acá es solucionar tres problemas. La inestabilidad emocional, los problemas de control de impulsos, junto con ello, porque eso es un doble problema, la alteración de percepción y el riesgo de autolesión o suicidio. Ya. Dentro de la mindfulness se trabajan estrategias de autorregulación emocional y la base de estas técnicas son cognitivas conductuales. Lo que pasa es que Marsha Linehan, la creadora de la corriente de la DBT,
toma los conceptos de la DBT, perdón, de la TCC o la terapia cognitiva conductual clásica y le hace una evolución. Hay que recordarle de una forma simple, porque esto más lo vamos a ver el jueves, pero vamos a hacer un spoiler. Entonces, Marshall Linehan lo que hace es toma estos conceptos, que al final seguimos usando igualmente los psicólogos en DBT, porque hay casos puntuales que se resuelven así. Lo que hacemos nosotros es trabajar primero temas de autorregulación. Como expliqué al principio, te acordarás de las técnicas que te dije. De respiración diafragmática, relajación muscular progresiva, estrategias que se usan hace más de 40 años para el trabajo de ansiedad. Pero en DBT sirven porque justamente lo que tú buscas es que la persona tolera, y tolera no es esquivar, no es evitar, es que tolere las sensaciones intensas que tiene, dándole resoluciones más eficaces y más cortas. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a buscar primero es reducir los riesgos. Ese es tu primer deber. Reducir las autolesiones, las conductas violentas, las conductas jueces. Es lo que tú vas a querer reducir. La PNL, yo tengo muchas discrepancias con la PNL y con el respeto a los presentes, yo soy alguien muy anti-PNL porque considero que no solamente hablar de programación neurolingüística es solamente programar de pensamientos para ejecutar comportamientos. Considero que todos tenemos pensamientos intrusivos, pensamientos irracionales, como diría Albert Ellis. E incluso hay una prueba que es el registro de opiniones de Albert Ellis que te habla de creencias erráticas que tú puedes tener. Quiero autorizarles para el día jueves, que es nuestra segunda clase, voy a compartir la prueba de ROA. Le digo ROA al final, por el registro de opiniones de Albert Ellis. Voy a mandar esa prueba para ustedes, para que la puedan revisar, la pueden aplicar en ustedes, obviamente. Tanto el manual, bueno, no, el manual sí lo tengo, voy a verlo, eso lo voy a verificar, tanto en la hoja de aplicación, tanto el informatizado y las conclusiones que puedan darse. ¿Por qué? Yo considero que obviamente lo que rescato de la TREC, que es algo que también yo he llevado, como he mencionado al principio de esa presentación, es que todos tenemos pensamientos tontos, estúpidos, quiero decirlo así, idiotas. Es normal. Pero tienes que recordar, por temas de neuro, un pensamiento es una actividad neuroquímica del cerebro que dura 20 a 30 segundos. Si tú discutes con el pensamiento, tú lo que haces es bifurcar. Una idea, no creas una idea, puedes crear 3 ideas nuevas. Y esas 3 ideas nuevas pueden crear 3 más. Y cada vez este árbol crece. Un árbol con un tronco chiquito de un pensamiento cae y crea caos. Entonces, yo personalmente lo que es mindfulness lo trabajo más que nada, y eso lo vamos a ver mañana, creo que es más. Les invitaré a todos para hacer una sesión de relajación que lo haremos sí, online y en vivo, el día jueves, están cordialmente invitados. Y quiero que obviamente entiendas que justamente la mindfulness lo que busca es un tema de aprender a tolerar sensaciones desagradables. Yo puedo incomodarme, yo puedo ofenderme, puedo sentirme mal, pero hay una forma de que yo lo puedo resolver. No es que esto me tiene que consumir. Esa es la premisa básica. Pero no sé si me expandí un poco, no sé si esto responde un poco a tu pregunta, Luis, pero creo que sí era necesaria esa aclaratoria. Lo tomaré como un sí. Bien. Entonces, gracias Luis, ya tenemos ya el comentario, pensé que no se me había escuchado. Entonces igual, señores, veo que Luis, el resto está invitado también a hacer sus comentarios, también libremente, como dice mi persona, le encanta bastante conversar, yo creo que es muy, muy útil también ello, ¿no? Entonces, por ahora vamos a ir por partes, pues, ¿no? A ver, vamos a ir revisando unas cosas, muy bien. Bien, entonces vamos por partes. Vamos a hablar de adicciones básicas para hacer un recordatorio básico de ello, ¿no? Tenemos primero abuso de alcohol, abuso de opiáceos, cannabis, coca, estimulantes alucinógenos, dependencia de nicotina, también tenemos sedantes hipnóticos, ansiolíticos. Estos son frecuentes, muchachos, por favor. Siempre a sus consultantes que no se automediquen. El único especialista que puede ver ese tipo de casos para sedantes, hipnóticos, ansiolíticos es solo el psiquiatra o el neurólogo, con lo que nosotros hablamos frecuentemente. Entonces, bastante precaución en ello. Ahora, algo que hay que tener en cuenta en cada uno de estos es siempre ver el riesgo de abstinencia. ¿Por qué? Porque un problema que pasa muy seguidamente, igual lo que se ve mucho en consulta, es que usan cualquiera de los que están acá, cualquiera de estos tipos de adicciones, puede ser alcohol, cannabis, coca, alucinógenos. Por ejemplo, vamos a hablar desde los hongos, la tusi, temas de inhalantes, por ejemplo. Yo recuerdo que una vez lo más raro que yo he escuchado es en que
¿cómo se llama esto? Tenía una adicción a lo que son los corticoides, los medicamentos para el dolor. Antes se llamaban barbitúricos, que eran mucho más fuertes. Incluso podríamos hablar como el caso de Michael Jackson. Michael Jackson tenía una adicción de lo que era el propofol. Y el propofol es un derivado de la morfina que es altamente adictiva. E incluso, por ejemplo, el director de un lugar donde yo trabajé tuvo este tema de síndrome de abstinencia por el tema de la morfina. Él sufrió muchísimo durante la época del COVID. Fue horrible. Y justamente lo que hacían los médicos con ello era justamente, ¿cómo se llama esto? Era justamente que él no podía tener abstinencia, era horrible. Y justamente quería el cuerpo más, y eso no podía manejarlo de esa manera. Entonces, lamentablemente, recordemos que no en este caso, sino en muchos otros, el problema de fondo es que esto es evitación experiencial. Y recordemos el término simple. No quiero vivir, no quiero sentir, porque no puedo dominarlo, no puedo controlarlo. Recuerden las primeras que hablamos de trastorno límite, es decir, no puedo manejarlo. Bien, me habla Laura Salamanca. ¿Salamanca? Es su apellido, nunca había escuchado. Siempre recuerdo Salamanca, al menos aquí en Lima, como una zona bastante simpática que es entre límites de San Luis y Evitarte. Incluso tenía familiares que vivían por ahí. Espero que lo haya dicho bien mi hermana Laura. Buenas noches, ¿cómo estás? Por parte, ¿qué nos dices? Las consecuencias del consumo social de marihuana en jóvenes. Muy bien, que me dices, justo acaba de tener una notificación, no me sale tu mensaje, ahora sí. Invasión TLP actualmente aceptado en jóvenes. Ya, primer punto. Laura, sí lo dije bien, Laura, sí, Laura. Laura, tienes que determinar primero qué tipo de consumo es. Si hablas de un consumo continuo, esporádico o adicción. Tienes que tener en cuenta esos tres factores. Ahora, nos guste o no, no podemos siempre condenar los consumos esporádicos. Mire, yo tomo solamente una vez al mes porque me voy un tono, pero realmente no lo hago. Tienes que siempre sacar el nivel de gravedad en un consumo o en no, o digamos la frecuencia. No solamente es que el comportamiento ya se dio y ya tienes que condenarlo o tienes que modificarlo. No, tienes que evaluar el contexto en el que se da. Tienes que evaluar también el grado de, digamos, de intrusividad o cuán limitante es. Una persona adicta, por ejemplo, va a estar hurtando, va a estar robando, va a estar pidiéndose prestado, va a endeudarse para continuar con el consumo. Entonces, Laura, siempre tienes que tener en cuenta este primer factor. Segundo, en nuestro caso, normalmente lo que buscamos es que el consumo de drogas, por ejemplo, en personas límites, entendámosla como un tema de que la marihuana, el alcohol, el opiáceo, el ansiolítico, le ayuda a escapar del malestar. O ayuda a escapar, pero lo que enseñamos nosotros, y vamos a aprender un poco, es que aprenda a afrontar. O darle herramientas alternativas que no le generen ni un gasto ni ninguna dependencia y que pueda utilizar tranquilamente en cualquier momento. Esa es la regla básica de cualquier tipo de abordaje. No tienes que gastar en algo externo, fuerte, para poderte manejar. Simple y llanamente, con lo que tienes es suficiente. Y eso se entrena también. Por eso es que hablamos de entrenamiento de habilidades en el día conductual. Entonces, como te digo, yo personalmente, con la pregunta que me haces, que es las consecuencias, pues ya podríamos hablar primero de psicosis. En hombres más que nada en psicosis, es lo clásico también, temas de dependencia, que es lo más clásico, alteración de la realidad y demás, o por ejemplo, lo que es el tema de la abstinencia que hablamos hace un momento. Yo creo que siempre es bueno también, Laura, yo acá, no es que yo sea alguien que defienda este tipo de comportamientos, más yo los condeno bastante, yo personalmente no soporto mucho a los que hablan de la weed y de una cosa, pero algo que se da siempre en estas jóvenes, y creo que es bueno que evalúes, es por qué llegan a eso. ¿Qué buscan escapar? ¿O qué es lo que les hace sentir mejor consumiendo eso? Eso es lo primero que hay que cuestionarnos. Luego, evaluar la intrusividad y luego poner un plan de trabajo. Creo que eso es lo más básico, Laura. No sé si en parte esto resuelve tu pregunta. Es muy útil. Entonces, como les digo, también hay otro tipo de dificultades, ¿no? Desde acá creo que hemos sido claros dentro de todo. No sé si hay otro tipo de pregunta o inquietud para tener en cuenta. Siempre es bueno también recordar también que hay criterios adicionales que podemos tomar para lo que son adicciones. Siempre hay que ver si hay una abstinencia, si hay una abuso de sustancia con abstinencia o sin abstinencia, si ha habido temas de intoxicación también. Y también recuerden que existen los trastornos psicóticos inducidos por sustancias psicoactivas.
por lo que hablamos de un trastorno como la esquizofrenia residual. O también hay abuso de sustancias con otros trastornos inducidos. Como me dice Laura, es un riesgo en el caso de lo que es un trastorno límite, o síntomas de ansiedad, o hay depresión y demás. Siempre es bueno evaluar estos criterios también para tenerlos en cuenta y ver también la gravedad. Y cuando ya tengan que son casos graves, sí, interconsulta con un psiquiatra y en el peor de los casos, si ya son drogas totalmente destructivas como la pasta básica, un apoyo con un neurólogo nunca cae mal. Bien. Finalmente, algo importante es también ver lo que son alteraciones, ¿no? Algunos síndromes sencillos, gracias por tu respuesta, Laura, por cierto. Algunos síntomas y síndromes que son llamativos. Perdone con la presentación, no sé cuál es el problema de mi ordenador, pero estoy tratando de siempre, en todo momento, mencionar, porque yo sí lo puedo leer claramente. Entonces ya hemos hablado de alteración de percepción, no vamos a volver a redundar, ya hablamos insomnio, no vamos a redundar lo que es el insomnio. La automedicación lo hemos hablado previamente, también es importante tenerlo en consideración. Las rumiaciones son pensamientos molestos e intrusivos, que obviamente generan perjuicios en el paciente. Es bueno también ver qué tipo de rumiaciones van y hacia qué tipo de aspecto afecta al paciente. Igualmente también si hay una alteración de la libido o el nivel sexual de la persona. Recuerden, un problema también que se puede dar límites es también la promiscuidad. Tengan bastante cuidado con ello y siempre eduquemos también y aprendamos a que esto también buscan las personas tener intimidad con otras porque no se le sienten vacío. Es bueno también que lo evalúen. Y como también yo le dije esto, también antecedentes de violencia física, psicológica o sexual. Por todos los antecedentes que he dado previamente. Pues, ¿no? Bien. Vamos a hacer un pequeño debate de casos. Creo que es un caso bastante llamativo que les puede interesar. Igualmente, quiero saber si acaso el día de hoy alguien quiere compartir casos. Si levantan la mano, voy a tenerlos en consideración para hacer un estudio de casos posteriormente. Tanto hoy día vamos a hablar de diagnóstico y lo que son presunciones también, o cómo elaborar un plan de trabajo o con la estrategia que podemos conocer. Si alguien quiere compartir casos, por favor, alce la mano para tenerlo en lista y obviamente yo poderlo mencionar terminado el caso que voy a exponer. No sé si hay alguien que quiere compartir casos, consultantes que tienen, obviamente, y obviamente quieren una segunda opinión, una asesoría más especializada y obviamente ver cómo lo podemos manejar o resolver. Si hay alguien que se anima, por favor, podemos hacerlo en cualquier momento. Quiero darles la invitación abierta a cada uno de ustedes y que obviamente esto nos sirve también para tener un mejor feedback. Yo creo que eso también nos sirve bastante como profesionales y también nos ayuda también bastante a avanzar más. Dejo este tema al aire, pueden hacerlo en cualquier momento y vamos a hablar de este primer caso. Así que vamos a ir atentos, ¿no? Vamos a hablar de una señorita, de nombre, acá la tenemos. Acá están los datos de afiliación. Ese caso fue visto en el 2021, por eso es que los datos no están actualizados, están simplemente el de 2021. Por eso es que para el 2006 tiene 15 años, es del 2021. Nuestra señorita Natalia, de sexo femenino, de 15 años de edad, obviamente soltera por estado civil. Tenemos su fecha de nacimiento, el de instrucción porque se encuentra secundaria, obviamente. Donde reside, San Juan de Lurigancho nos indica, y mi persona es que tuvo a cargo este caso. Bien, vamos a explicar un poco, porque es un resumen del informe que también se ha emitido, ¿no? Bien, mientras mi computadora no sé qué tiene hoy día que no quiere cooperar, vamos a ver si puedo regularlo. Muy bien, no me permite, no hay problema. Dame un momento, vamos a corregirlo. Creo que ahora sí debe ser más fácil y más llevadero. Así que vamos a ocultarlo y mejor. Ahora si lo amplío. Perfecto, ya parece que un poco se ha arreglado. Vamos a ver si esto se mantiene así. Si hay problemas con la visión de la diapositiva, por favor, notifíquenme para obviamente hacer algún correctivo de ser necesario. Bien, veamos el informe. Natalia acude a consulta debido a dificultades a nivel familiar y emocional. Ya, empezamos fuerte. Refiere ser una chica impulsiva que le cuesta manejar y controlar la ira. Apunten eso. Pudiendo golpear y o lanzar objetos a fin de aliviar el malestar emocional que ella tiene. Adicionalmente, tiene cambios bruscos en sus emociones y estas pueden incluir felicidad intensa, irritabilidad, vergüenza o ansiedad. O sea, ya estamos viendo un poco cuál es el problema. Así también refiere dificultades por invalidación emocional, es decir, que los pensamientos y sentimientos de ella son rechazados, ignorados o juzgados, lo cual hace que ella sienta que sus palabras no tengan valor en las personas cercanas.
y como consecuencia ella reprima las situaciones que le causan malestar y explotando cuando dichas circunstancias salen de control. Menciona también pensamientos suicidas como forma de escape a situaciones que se le escapan de control. Hay temor a quedarse sola o sentirse abandonada. Por otro lado, adicionalmente a lo descrito, se observan dificultades a nivel alimenticio, debido a que ella padece de dismorfia, es decir, tiene una preocupación obsesiva por un desperfecto percibido en las características físicas. Así también hay antecedente una pérdida de peso, la evitación de alimentos altos en calorías y grasas, vómitos autoprovocados, preocupación continua por la comida, polifagia o consumo excesivo de comida en cortos periodos de tiempo. Disculpen. Pregunta al auditorio, porque acá sí me interesa realmente lo que ustedes piensan. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? ¿Qué piensas que es? ¿Áreas interconsulta? ¿Por qué? Uy, no quiere cargar. Parece que es problema de la pantalla. Bueno, no sé qué será. ¿Harías interconsulta o requieres realizar interconsulta? ¿Por qué? ¿Y qué técnicas que tú conoces aplicarías? Yo quiero darles a ustedes un par de minutos, si es necesario, para que ustedes evalúen el caso. Ya han escuchado mis comentarios. Voy a poner, obviamente, un momento cada diapositiva del caso. Acá primero voy a dejar un minuto, voy a dejarlo, para que ustedes vayan leyéndolo, se familiaricen y obviamente podamos conversar y debatir qué es lo que vamos a hacer o cómo se hace. Así que voy a darles un minuto, obviamente, para que puedan ir revisando. Vamos a pasar al siguiente para que ustedes puedan revisarlo. Te va a cambiar, perfecto. Vamos a darle igual un minuto y medio para que puedan leerlo. Pasemos al siguiente. A los que gustan pueden tomar pantallazo al caso, si quieren leerlo con más calma, no hay ningún problema. Bien, creo que ha sido un tiempo prudente. Pasemos al siguiente. Vamos a dar tiempo, obviamente, si gustan pueden tomar pantallazos, pueden hacer zoom también con sus dispositivos móviles, o si tienen un dispositivo más grande pueden hacerle zoom también sin problemas. Porque no sé qué está pasando que no quería reproducir desde la pantalla, no sé si es un fallo del dispositivo o es otra cosa. Pero ahí la hace reproduciendo sin problema. Bien. Ya está, llegamos aquí. Volvemos a nuestras preguntas al auditorio. Bien, señores, ¿alguien quiere atreverse a responder las preguntas? Por favor, ¿estaré interesado o voy a tener que hacer dedocracia en ese aspecto? Ya quisiera preguntar, ¿alguien se anima a responder? Para, obviamente, como dicen acá, no hay que tener respuestas perfectas. Simple y llanamente con que lo intenten es bastante y se agradecería muchísimo también. ¿No se atreve? ¿Tenemos a alguien que se quiera atrever? Sería bastante porque también necesito que obviamente ustedes apliquen lo que están aprendiendo hoy día. Leo las preguntas igualmente, pueden responderlas por chat o pueden responderlas por otro lado. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? ¿Requiere hacer interconsulta? ¿Por qué harías interconsulta?
qué técnicas que conoces usarías. Así que vamos por ahora con ello en ese aspecto. Entonces, ¿hay alguien que quiera atreverse? ¿Alguien se atreve, señores? Por acá. Muy bien, tenemos a alguien. Esther, cuéntame, ¿cuál es tu impresión diagnóstica? ¿Puedes activar tu micrófono? Hola, Esther, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, buenas noches. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, leyendo los datos que usted ha compartido en el caso, al parecer estamos hablando de un caso de trastorno límite de personalidad con una comorbilidad de un trastorno alimenticio, posiblemente bulimia, ¿no? De acuerdo a lo que usted manifiesta, y de hecho dentro de las características del trastorno que hemos ido revisando está la inestabilidad, el descontrol emocional que tiene, el sentimiento de abandono y de conexión frente a los familiares. De hecho, tiene un entorno funcional, ¿no? Porque no se siente escuchada, no se siente comprendida, más bien se siente criticada. Excelente aporte, Esther. Excelente. La descripción es perfecta. Y sí, el informe arroja también diagnóstico F60.3, trastorno límite de personalidad, y lo que sería F50, creo que era el tema de la anorexia y la bulimia nerviosa. No me acuerdo si es los números, pero creo que están por ahí. Bien, Esther, dime, ¿tú harías interconsulta a otro especialista? Sí, no, ¿por qué? Sí, con el psiquiatra y la nutricionista. Con el psiquiatra para poder lograr una estabilidad en los neurotransmisores para ayudar a la regulación emocional, que no es la única solución porque tiene que hacer psicoterapia, y también con la nutricionista por el problema alimenticio que tiene. Buena respuesta y bastante precisa. Ahora, en tu caso, Esther, la última tal vez es una pregunta más complicada. En tu caso, preguntarte, ¿tú qué tipo de método normalmente aplicas normalmente? ¿Eres con conducta clásica? ¿Usas, no sé, Gestalt? ¿Usas TEC? ¿Usas, no sé, alguna de estas variables? ¿O tal vez eres de aceptación y compromiso? ¿O tal vez, cuáles de las estrategias que tú conoces, según el enfoque que tú dominas, aplicarías con, en este caso, con esa señorita de nombre Natalia? Bueno, en mi caso yo trabajo con terapia de esquemas. En terapia de esquemas porque considero, de acuerdo al enfoque, que es importante trabajar con el origen del caso, y en este caso para que una persona llegue a formar un trastorno de personalidad, estamos hablando de la etapa de la formación de la personalidad, donde hay una serie de situaciones que han dado lugar a ese trastorno. Entonces, de acuerdo al enfoque de la terapia de esquemas, hay que trabajar con el origen para debilitar la huella emocional que dejó esas situaciones y poder trabajar con la sintomatología, en este caso que son todos los criterios que tiene este trastorno. Perfecto, Esther. Justo me hablas de algo interesante que es la terapia de esquema de Freddy Jung, si no mal recuerdo, ¿verdad? Si tengo conocimiento de ello, ¿es correcto? Jeffrey Young, así. Jeffrey, perdón, si me confundí entre Freddy y Jeffrey, perdóname, sé que es invertido. Ya, algo importante que creo que es bueno aclarar al auditorio y con lo que me has dicho es, según Jeffrey Jung, gracias por la corrección, justamente cada patología tiene un origen en cierto tipo de esquemas o aprendizajes previos. Es decir, no es que tú de la noche a la mañana llegas a ser un borderline, sino que según las experiencias de vida que tú has podido tener, vas evolucionando o vas modificando, por ejemplo, o vas replanteando la estrategia. Por eso hablamos de la huella emocional en algún momento, que esto básicamente es como el punto de partida por donde nace todo. Entonces, si lo veo más como DBT, por ejemplo, porque en este caso también esta terapia pertenece a tercera generación, si no me recuerdo, siendo igualmente una nueva variable, una bifurcación de la terapia cognitiva conductual. Porque también ustedes son contextuales, si no mal recuerdo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, justamente recuerden que lo que mandan en los esquemas, lo que hace diferencia, por ejemplo, en la DBT simplemente trabajamos con lo que tenemos, más no siempre nos enfocamos en el origen del síndrome. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos que la persona integre todo el tipo de sus aprendizajes y experiencias para llegar al punto. En cambio, en esquemas hay una prioridad en la búsqueda del primer punto.
que obviamente puedas ir reduciendo el tipo de sintomatología yendo de atrás hacia adelante. No sé si lo dije bien, traté de no ser muy técnico, Esther, o si hay algún correctivo que debo dar. No, sí está bien. Es que el modelo considera que si no se trabaja con las experiencias de origen es lo que viene a dar lugar a la recaída. Es por eso que muchas veces los pacientes, cuando trabajan en sesión, dicen, yo comprendo lo que tú me dices, entiendo, pero yo me sigo sintiendo así. Es porque no se trabajó en el origen. Es por eso que el modelo considera obligatoriamente trabajar en las experiencias tempranas. Así es. Y eso justamente tanto la DBT, tanto la terapia de esquema, tanto la situación de compromiso y hasta la activación conductual es lo que replantean a diferencia de los cognitivos conductuales clásicos. Porque justamente algo que omitía mucho el cognitivo conductual era justamente que las experiencias base también dan consecuencias a largo plazo. Entonces, Esther, gracias por tu participación, me pareció excelente realmente. Dime. Bueno, gracias más bien. Si hay alguien más que quiera dar un comentario, según por experiencia o formación, sería interesante. Sí, también tengo conocimiento de esquemas también. No soy alguien que está abocado, solamente he tenido el gusto de poder leer constantemente sobre los avances o sobre ese tipo de trabajo. Yo sí, siempre mi corazón va a ser del estudio conductual. Pero, digamos, mi gusto culposo es el psicoanálisis. No les voy a negar tampoco en ello. Bien, si hay alguien que quiera dar otro comentario, otro punto de vista sobre el caso, es totalmente bienvenido de hacerlo. Quiero igualmente hacer el recordatorio. Y si no, en todo caso, quiero dar invitación a la ronda de preguntas finales, obviamente, para poder hacer cualquier tipo de aclaratoria, cualquier comentario adicional que quieran dar, o pueden compartir sus casos. Yo igualmente invito a los presentes que se han quedado hasta el final, porque hemos tenido algunos que han entrado, salido, imagino que han tenido algún tipo de percance. Quiero hacerles las invitaciones que también pueden compartir sus casos. ¿Para qué? Para que esto sea más enriquecedor para todos. No solamente para ustedes, porque al final van a tener una buena asesoría de cómo resolver estos casos complejos, sino que también el entorno también pueda aprender las experiencias. Creo que eso daría mucha más productividad, pienso yo, a nuestras clases y obviamente un plus también importante también. Entonces, si hay alguna pregunta, señores, por favor, estaré encantado de poderlas resolver. Igualmente, este caso de ser un caso muy concreto, muy básico, también para que ustedes se familiaricen. Porque sí, a legua será borderline, sí, no voy a negarlo, un poco adrede ha sido. Pero yo creo que igualmente, como lo hizo Esther, vean que se puede terminar con un buen examen conductual. Yo siempre digo acá, más que enseñarnos en pruebas, más que enseñarnos en, ¿qué les digo? En Milon, podemos hablar, no sé, del Baron, podríamos hablar de otro tipo de escalas también. O hasta los que le usan las proyectivas, bueno, no soy muy partidario, pero los que le usan las proyectivas también podemos decirlo. Nos centramos más en temas conductuales porque es nuestro motivo de ser. Siempre digo que lo más básico que es saber evaluar conductas, determinarlas y obviamente poder evaluar en mayor o menor medida los riesgos. Bien, entonces quiero hacerse una otra pregunta. Por favor, acá siempre bienvenido en los comentarios, las participaciones, igualmente a cada uno de los que ha participado, tanto a Luis, tanto a Esther, también a Jennifer, también a Freddy. María Paulina me dejó unas palabras también, a mi profesor que también me dejó algunos mensajes también, que agradezco también a Silvana también que me ha dado algunos comentarios. Y hacerse otro tipo de inquietudes, señores, para que obviamente si todo ha sido claro o sé que es alguna revisión tal vez de los términos de psicopatología básicos. Ya hemos visto, hoy ha sido una clase netamente de psicopatología, una clase de que apliquen también lo que han visto en este caso. Y obviamente ya el día jueves, que nos vamos a ver acá en 2 días, vamos a priorizar también el tema de abordaje en el elección conductual, dando obviamente los lineamientos básicos, los temas epistemológicos simples también para que lo puedan manejar mejor. Igual, quiero invitarlos también a esta fecha, por favor, traer sus casos, obviamente si hay riesgos o si hay dificultades para que no sea más productivo. Por favor, ¿hay alguna otra inquietud, señores? Algo que no ha sido claro o algo que quieran ahondar, pueden ser en cualquiera de las patologías que hemos visto o podemos hablar de otras patologías si es que ustedes lo ven necesario, lo ven pertinente. Por favor, estaré encantado de poderlos leer o poderles resolver sus inquietudes o sus dudas. Entonces, vamos a esperar si hay alguna pregunta también para poder resolver de forma eficiente sus dudas. Tenemos a alguien por acá, por si acaso.
No, parece que no tenemos muchas preguntas por el día de hoy. Bueno, es un grupo un poco tímido, yo lo comprendo, no hay problema. Y por mi parte quiero hacer esa invitación para el día jueves, que vamos a hablar ya de DBT, ya de por sí, hablando de una revisión pequeña histórica, también tienes Marshall Linehan, que un poco le menciono hoy día, y también trabajar algunos temas básicos para que ustedes puedan manejar mejor. Me comprometo igualmente para el día jueves, van a ustedes a tener la prueba de Albert Ellis. Me parece interesante, les recomiendo que ustedes la apliquen y se descubren un poco más. Y como decía Albert Ellis, todos tenemos creencias irracionales. Porque justamente a partir de sus creencias se crea esta prueba del registro de opiniones de Albert Ellis. Una prueba también validada, si no me recuerdo, acá en nuestro país. Bien. Por mi parte, quiero agradecer a cada uno de ustedes por la atención brindada. Para mí ha sido un honor poder estar esta noche al frente de ustedes y agradecer igualmente a CEPIC por la oportunidad brindada, obviamente. Agradecer también a cada uno de ustedes por la participación en los comentarios. Espero que esta primera clase sobre trastorno límite y DBT haya sido de su entero agrado. Igualmente acepto todo tipo de comentarios para seguir mejorando todas las clases que me gusta preparar para ustedes. Igualmente, para los que me conocen, para los que no tanto, mi nombre es Carlos Salcedo, acá estoy compartiendo algunos otros contactos. Igualmente, me gusta enseñar bastante, incluso estamos armando grupos de asesorías, tanto para profesionales, para los que quieran una asesoría especializada, o también para estudiantes que están en procesos de formación. Simplemente es un tema de asesorías, obviamente hay que tenerlo en cuenta, son clases, normalmente discutimos casos, damos soporte y obviamente nos ayudamos entre todos en ese aspecto. Igualmente están mis datos de contacto, atiendo personalmente en Miraflores, cerca de Rocky Boloto Marzano, y en Magdalena del Mar, siendo cerca del cruce de la Avenida La Marina con la Avenida José Antonio de Sucre. Agradecido igualmente con cada uno de ustedes, tanto con Freddy, con Rosa, Laura, a Jennifer, a Luis también, también con María, también con mi profesor, con todos los que han estado presentes, totalmente agradecido. E igualmente quiero volver a agradecer también a CEPIC por la oportunidad brindada y espero dentro de todo esta primera ponencia, esta primera clase haya sido de su entero agrado a ustedes. No sé si nuestra moderadora quiere dar alguna palabra de apoyo final, que digamos hay algún comentario más de parte de ustedes, por favor. Bueno, tenemos algunos comentarios antes de... Mireya, me dice Mireya Fernández, por favor, activa tu micro, estaría bastante agradecido. Dime. No sé si está todavía con nosotros. Uy, se fue Mireya. Levantó la mano y se fue. Bueno, o si alguien quiere dar un comentario final, a modo de feedback, también estaré bastante agradecido con cada uno de ustedes. Los datos también de contacto pueden tomarles pantallazo. E igualmente encantado de servirles a cada uno de ustedes. Si está nuestra moderadora, también si queda alguna palabra de cierre, algún comentario final, encantado de poderles servir y espero haya sido un honor. Ya, levanta la mano para retirarse. Gracias, Freddy, porque lo había interpretado mal. Entonces, cada agradecido igualmente, por favor, quiero hacer paso a nuestra moderadora para poder también hacer el cierre final de este primer módulo, ¿no? Gracias igualmente a mi estimada también Rocío, que también me dejó un bonito mensaje antes de retirarse. Moderadora, por favor, todo suyo. Muy buenas noches, querido psicólogo Carlos Salcedo. Muy buenas noches, queridos participantes. Gracias, psicólogo Carlos Salcedo, por la ponencia del curso del día de hoy, ¿no? Entonces, queridos participantes, a continuación les voy a estar dejando por el chat, por la cajita de chat, el enlace del Facebook. Asimismo, también si desean más información de nuestro próximo curso, no duden, por favor, en buscar información en nuestro asesor y asesora de ventas. Les voy a poner aquí para que pueda estar anclado y ustedes puedan escribir cualquier mensajito, alguna duda que ustedes tengan. Entonces, también quería pedirles que nos sigan por Facebook. Aquí está anclado nuestro chat. En el chat del Meet, si se puede visualizar, por favor. Entonces, no se olviden también de nuestra próxima sesión. Tenemos con el psicólogo Carlos Salcedo, que va a estar muy bonita. Fue una ponencia bastante fortalecedora para nuestros conocimientos y asimismo también agradecemos, ¿no? La ponencia de psicólogo Carlos Salcedo, que fue bastante buena. Si desean obtener su certificado más los materiales y asimismo las clases grabadas, pues les invitamos a seguir el enlace proporcionado por el chat del mismo, más para obtener más información y también inscribirnos al número del WhatsApp, que es el 918-619-4176 para su certificación.
Y pues también accedes a tu aula virtual, que en nuestra página de CEPIC, el centro CEPIC está bastante caracterizado por tener una plataforma de manera ilimitada para todos los usuarios. Asimismo, también encontrarán materiales del docente certificado por el QR. Y de igual manera, invitados para los próximos eventos también que estamos dando. No se olviden seguirnos, por favor, en nuestras páginas de Facebook, donde estarás compartiendo pues cursos de especialización y diplomados de diversos temas con mayor demanda en el ámbito laboral. Les voy a compartir algunos cursos que tenemos en nuestra página para que ustedes también se puedan inscribir. Asimismo también la secuencia del psicólogo Carlos Salcedo de la próxima semana.